Recording is on. Perfecto. ¿Se ve que está Perfecto, grabando? Yamari. Bueno, se ve que está grabando. Arrancó, ya nos avisó la máquina. Bueno, estuvimos hablando en la clase pasada del Estado, hablamos algunas concepciones un poco generales del Estado. Habíamos aplicado esas concepciones también para el Estado argentino, el Estado americano. Partimos también de poner las diferencias, eso quizás no lo terminamos de definir en la clase pasada, que era las diferencias que existen entre el Estado los Estados europeos, el Estado de la modernidad europea, que eran productos, sobre todo los Estados-nación, de la consolidación del actor que es la burguesía, y bajo esas reformas liberales que tendieron a desplazar al Estado absolutista, se fueron dando en ese marco, y siempre se dio esas dicotomías, sobre todo sobre todo los sectores más radicalizados de la sociedad civil, que han pregonado combatir y ver en el Estado un enemigo. Los autores en general de izquierda, de europea, siempre plantean el Estado como un Estado represor, un Estado ideológico fuertemente impregnado, en el cual, abordándolo de una teoría crítica, se lo plantea como una concepción de combatirlo. En cambio, el Estado americano o el Estado argentino, creemos que es un lugar que no deja de... No tenemos que olvidar su naturaleza original, que está dada por la gesta emancipadora, con lo cual son estados construidos a través de la emancipación de las antiguas colonias americanas, en lo cual nos pretende el Estado como algo para construir, algo para armar, algo en lo cual podríamos decir que tenemos un protagonismo, y las clases populares, los sectores populares tienen que adquirir ese protagonismo para disputarle a los sectores dominantes justamente ese rol de Estado. O sea, esa es la diferencia que entendemos que existe entre los estados europeos y los estados americanos, o los estados que han pasado un proceso de descolonización. Definimos también el concepto de nación. Dijimos que nación tiene algunos puntos en común con Estado, pero no necesariamente se puede poner como una relación análoga de Estado-nación, sino que la nación no solamente construye a través de las formas jurídicas, que serían las formas del Estado, sino también construye a través de lo que es una comunidad nacional. Una comunidad nacional implica una identidad común, que puede estar dada por el lenguaje, puede estar dada por la religión, por un grupo étnico, en el cual, bueno, el concepto de nación también es un concepto construido desde la modernidad. Si bien la palabra nación tuvo su origen su origen etimológico en la Baja Edad Media, y sobre todo en la formación de las universidades. Pensemos en las universidades, la Universidad de Bolonia, la Universidad de Padua, en la cual Nacito eran los distintos grupos de diferentes lugares que iban a la universidad, de diferentes lugares de la península itálica, o podríamos pasar después lo que fue Salamanca, por ejemplo, la península ibérica. Construían una cuestión, pequeñas naciones, pequeñas comunidades nacionales. Pero ese camino era el camino del que transcurría la nación, que a su vez imparte tanto las experiencias pasadas como las experiencias futuras. Y también lo diferenciamos de pueblo. Dijimos que el concepto de pueblo es un concepto que es una vía, un tránsito, en cierto modo, o al menos así lo entendía Hernández Arregui, hacia el concepto de nación. Que el concepto de nación es un desarrollo de ese origen, de esa experiencia común que puede existir en el concepto de pueblo. Y el otro concepto que nos quedaba para construir, para hablar, es el concepto de soberanía. Y lo importante, ¿por qué ponemos tanto el énfasis en la palabra concepto cuando hablamos de soberanía? Porque justamente hay palabras, hay términos que podríamos decir que denominan un objeto que está dado. O sea, por ejemplo, no sé, tengo una virome, a ver si se ve ahí. Una virome es un objeto concreto que tenemos. Un encendedor es un objeto concreto, una mesa es un objeto concreto. Las palabras conceptuales son palabras que se originan, se
impregnan en una comunidad sin poder definirlas, o sea, tiene un nivel de abstracción que, digamos, no se va, digamos, su significado, ese significante se va llenando de significado, si se me permite la comparación semiológica, a lo largo del tiempo. Un ejemplo es la palabra utopía. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra utopía? Bueno, la palabra utopía viene del griego, que en realidad es el es sin, topía es lugar, o sea, sin lugar, o sea, plantea una abstracción al nivel de que es una palabra que se fue llenando de significado con el tiempo. Pero la palabra utopía se comienza a utilizar, nace a partir del siglo XVI, a través de un autor católico, que era un colaborador de Enrique VIII, que después se va a oponer a Enrique VIII cuando Enrique VIII se separa de la Iglesia Católica, que es Tomás Moro. Tomás Moro escribe un libro llamado Utopía, en el cual plantea la palabra utopía por primera vez en un lugar, digamos, como un término, como una noción de un ideal, o sea, un concepto de ideal. Pero si uno plantea qué es la utopía, o sea, que define algo como utopía, lo quiere buscar como un ejemplo concreto, se nos cuesta bastante definirlo. Bueno, Tomás Moro va a terminar finalmente, digamos, va a disentir con el rey cuando se para de la iglesia, y eso va a terminar, bueno, finalmente lo van a condenar a muerte y va a terminar siendo decapitado Tomás Moro por orden de Enrique VIII, pero bueno, el concepto de utopía es un concepto que nos cuesta definirlo, nos cuesta ubicarlo en un aspecto. Hay una famosa oración o una famosa frase que se le atribuye erróneamente a Eduardo Galeano, porque el mismo Galeano, digo erróneamente por el mismo Eduardo Galeano, más de una vez aclaró que no es de su autoría, sino de un cineasta argentino de lo que se llamó el Grupo de Cine de Liberación, que entregaba, entre otros, Fernando Solanas en la década del 70, Pino Solanas, que se llamaba Fernando Birri, que falleció hace unos pocos años, que era un documentalista y que él planteó esa definición de utopía. Galeano la toma y, bueno, Galeano evidentemente fue más conocido que Birri y se le atribuyen a Galeano, que dice que la utopía en realidad lo que sirve para caminar, porque la utopía está en el horizonte y uno camina y siempre se va alejando de la utopía. Pero es como que ese horizonte nos da una guía para ver hacia dónde tenemos que avanzar. O sea, nunca vamos a llegar a verla, pero bueno, nos permite, nos da un justificativo, una razón, una razón legitimante a nuestras acciones. Algo similar sucede con la palabra soberanía. La palabra soberanía no está muy bien claro todavía de dónde proviene, cuál es su origen, porque uno puede decir que puede pensar que la palabra soberanía lo más fácil es creer que viene de la palabra soberano. Soberano eran los monarcas absolutos en todo caso, pero tampoco está muy claro porque no nos termina de cerrar ese concepto. Lo más cercano al origen de esa palabra es la palabra francesa souveraineté, que eran algo así como la potestad que tenían en la Francia de la modernidad, en plena lucha entre los señores feudales y los reyes absolutistas, que finalmente terminan venciendo a los reyes absolutistas, a esa potestad que tenía sobre un territorio determinado, a determinadas fueros, podemos llamar incluso, que tenían los señores feudales, ese soberanité. Bueno, se suele pensar que etimológicamente la palabra proviene de ahí. Ahora, el origen el origen difuso de la palabra no nos impide entender o poder intentar definir a la palabra soberanía. Y para eso vamos a buscar una definición que está en el PDF, quizás la vieron. Un segundito.
Ahí vamos. Esto es un poco lento, pero bueno. A ver. A ver ahí. Ahí no sé si lo ven la definición. Vamos a buscar una definición, que es la definición que da un intelectual venezolano de contemporáneo, vive todavía, ya es un hombre de 80 años, se llama Luis Brito García, que en su momento apoyó lo que fue la revolución bolivariana, hacia fines de los 90, la que impregnó el comandante, el coronel Hugo Chávez Frías. Él define a soberanía, no sé si lo están viendo, ¿lo pueden ver? Lo que está en sombreado azul. Sí. Bueno, él dice que la soberanía es la suprema, perpetua e inalterable potestad de un Estado de darse sus propias leyes, ejecutarlas por sus autoridades y decidir con sus propios tribunales las controversias que plantean sobre dicha ejecución. Vamos a intentar reflexionarlo. Soberanía, suprema potestad implica, por supuesto, que no hay nada por encima de eso. Perpetua potestad implica que a partir del momento que un Estado es soberano, que se reconoce la soberanía, eso se da a partir de a perpetuidad, o sea, hasta el final esa cuestión. Inalterable justamente porque no se da esa cuestión de esa perpetuidad. Y también, digamos, y otra definición que está más abajo, inalienable. O sea, porque un Estado que es soberano no puede ceder su soberanía sin comprometer o sin condicionar su existencia. O sea, si la soberanía no existiese o desaparece, el planteo de Brito García es que es como llamar la pérdida de la soberanía, es la muerte del cuerpo político. O sea, un Estado-nación que no es soberano deja de tener sentido en su existencia. A ver ahí. Ahí volvimos. O sea, un Estado-nación que deja de ser soberano no puede renunciar a su soberanía a un Estado-nación como concepto. Porque se convierte en un Estado dependiente, se convierte en un Estado. Lo cual obviamente nos plantea también como una ruptura, podemos decir, una cierta, un cierto vacío cuando vemos que esa soberanía justamente está en general acechada por otras fuerzas. Porque de hecho, Brito García, cuando define la soberanía, dice que es la soberanía de un poder. Él plantea la soberanía sobre los tres poderes, o como decimos siempre, sobre las tres funciones del poder, que es el poder ejecutivo, que es el que promulga una ley, el poder legislativo, que es el que legisla, el que, digamos, da un marco, un plexo normativo para cumplir en un Estado-nación, de diferentes leyes, de diferentes estadios, ¿no? Y por otra parte, un poder judicial que se dedica a ser soberano porque se dedica al cumplimiento de esas leyes. El problema que tenemos es que hoy en día nuestra soberanía es algo que está socavado de diferentes lados, sobre todo el Poder Judicial. O sea, si uno piensa, por ejemplo, que Argentina ha tenido, por ejemplo, algún conflicto con algunas empresas transnacionales, por ejemplo, me acuerdo del caso, por ejemplo, cuando en 2006 el gobierno de Kirchner estatizó, le quitó la concesión a Suez, una empresa francesa de lo que en ese momento Aguas Argentinas, y construyó lo que es AISA. Bueno, ¿qué hizo Suez? Fue a un tribunal externo, que es quizás algunos escucharon hablar, el tribunal del CIADI, que es un tribunal que está en Estados Unidos y que lo que hace es resuelve todos los diferendos, todos los litigios que existen entre Estados-naciones y empresas transnacionales, con lo cual ya el fuero para discutir una acción del Estado argentino no la tenemos nosotros, existe en otro país. Argentina durante mucho tiempo, desde su construcción como Estado argentino, recordemos, no sé si se acuerdan, pero cuando hablamos del Estado argentino hablamos sobre todo del Estado liberal que nace a partir de 1860,
después de o de 1861, con todas sus matices, el Estado después de la batalla de Pavón, y que se consolida sobre todo a partir de la década del 80 del siglo XIX, durante la administración de Roca. Lo que hacía ese Estado, digamos, era construir una cierta potestad sobre su cuestión. De hecho, la reforma de 1866, que tuvo, ustedes saben que la Constitución Argentina durante el siglo XIX tuvo 3 reformas. La de 1860, que incluyó, digamos, se hizo sobre lo que fue el pacto de San José de Flores, post batalla de Cepeda, post sometimiento de Buenos Aires a la nación argentina. La de 1866 y la de 1898. La de 1866 plantea un artículo que todos los conflictos que existen que inmiscuyen el Estado argentino debían ser resueltos por tribunales argentinos. Esa digamos, jurisdiccionalidad se cumplió hasta más o menos entrado hasta casi durante un siglo. O sea, distintos gobiernos, era el Estado argentino el que resolvía esos asuntos. ¿Eso cuándo se modifica? Bueno, se modifica como tantas cosas a partir del 24 de marzo de 1976, con la dictadura cívico-militar, que modifica algunos aspectos del plexo normativo de Argentina, los modifica, digamos, en la paz de los cementerios, o sea, los modifica sin consenso, sin ningún tipo de discusión política, sino que lo hace a través del gobierno de la dictadura militar y lo que era el cerrado del Parlamento, lo que se llamó la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que eran en parte los propios militares y algunos civiles, armando una arquitectura legislativa en la cual el Estado argentino perdía, en un montón de aspectos, perdía su propia independencia, su propia soberanía, era pérdida de soberanía. Uno de esos aspectos fue incorporar al CIADI como un órgano legítimo, o mejor dicho, legal, para resolver los conflictos judiciales que tuviese Argentina. Eso incluso se profundiza en la década del 90 durante el gobierno de Menem, en pleno neoliberalismo, en pleno consenso de Washington, donde se le otorga más y más, se resigna más potestades, mejor dicho, el Estado argentino en jurisdicciones internacionales. Incluso podemos decir, en otro nivel, ustedes no sé si han leído, lo vamos a hablar igual la clase que viene, la otra clase, la Constitución de 1994, entre otras cuestiones, plantea que los tratados internacionales tienen rango constitucional. O sea, los tratados internacionales que firma la nación argentina están por encima de una ley común, de una ley nacional, y están a la altura de una constitución. Eso tiene una doble virada, como todo. Por un lado, tiene una virada positiva, dada en el tema, por ejemplo, de los derechos humanos. Los tratados internacionales firmados argentinos en el concepto de derechos humanos están por encima de una ley nacional. Hablo, por ejemplo, del Pacto de San José de Costa Rica, es el más típico que nosotros pensamos. Bueno, ese nivel está por encima de una ley nacional. Pero, por ejemplo, igual eso se cumplió hasta ahí, ¿no? Porque si nosotros pensamos que Argentina firmó tratados contra la tortura, sin embargo, a la hora hasta el año 2003, que el gobierno de Kirchner anula las leyes de obediencia de punto final, digamos, el Estado argentino ante cualquier denuncia por violación de derechos humanos, por ejemplo, en la época de la dictadura cívico-militar, chocaba con esas leyes, con las leyes de obediencia de punto final, aun cuando esas leyes estuviesen, digamos, estuviesen por debajo, de acuerdo a la Constitución del 94, de un rango constitucional. Pero es justo decir que se plantea que las leyes, los tratados internacionales de derechos humanos que firma la Argentina están por encima de una ley internacional, de una ley nacional. Al menos hasta ahora. En estos años que quedan no sé qué puede pasar, pero bueno, hasta ahora sucede eso. O sea, pasaba, por ejemplo, les cuento un caso. Astiz, por ejemplo, Astiz fue juzgado en ausencia en Francia por la desaparición de Alice Dumont y Léonie Duquet, dos monjas francesas, calculo que estudiando en la Universidad de las Madres deben conocer la historia.
fue juzgado y condenado en ausencia. Ahora, el Estado argentino no movió un pelo, amparado acá en las leyes de impunidad, las leyes de obediencia debida, punto final, en aceptar la extradición a Francia de Astiz. Es un ejemplo para tomar en cuenta. Algo similar había pasado en 1994, pero ahí sí se resolvió diferente, porque no estaban por las leyes de obediencia de vida, con un criminal de guerra alemán que vivía acá en Bariloche, que era un personaje conocido en la ciudad de Bariloche, era bastante conocido, no era un tipo que es secreto, que se llamaba Erich Priebke. Erich Priebke era incluso fue el director de un colegio muy tradicional de Bariloche, que es el Máximo Capraro. El tipo que vivía acá era un vecino. ¿Qué? ¿Laura? Yo soy de allá, conozco la historia bien. Ah, bueno, contá la voz entonces, dale, así. No, pero cuando yo estaba en el secundario, un poquito más del secundario, yo ya había salido, pero se hizo como una investigación. De hecho, el que hizo la investigación es un estudiante del mismo Un segundito. colegio. Ezequiel, espera un segundo. Ezequiel, ¿pueden apagar así habla Laura? Apaguen los micrófonos porque si no hace ruido. Yo lo tengo apagado, profesor. Sí, soy yo la que está en un lugar con ruido. Perdón. Bueno, no dije nada. No dije nada. No, simplemente acoto eso, que el estudiante que hizo la investigación, que lo descubrió a Priebke, salió del colegio del Capraro, justamente de ahí, de donde estaba él. Bueno, hizo toda la investigación, se armó un revuelo enorme en Bariloche, hubo mucha movida, por suerte, muchos colegios secundarios se sumaban a repudios, se hicieron scratches, así que fue muy visible, fue un momento grato, porque Bariloche está lleno de alemanes de esa índole. Lo dejo seguir así, saco el micrófono porque acá es terrible el ruido. Yo escucho bien, pero sé que se escucha todo allá. Bueno. ¿Sabes que yo no sabía dónde está el Capraro? A mí me encanta el sur y me encanta Bariloche como ciudad. De hecho, estuve hace unos meses y yo lo conocí la historia, pero no sabía dónde estaba. Y un día, caminando por el centro, veo el colegio Capraro y me acordé la historia de Priebke. De hecho, Priebke, en realidad, él es sentenciado porque él, en cierta forma, cumplía con la ley de obediencia de vida, no con la ley argentina, pero sí con la ley alemana, porque él había, a Priebke, y me podrá uno corregir si acuerda de historia, él no es condenado por los 400 y pico de ciudadanos italianos o judíos italianos que fusila en la fosa sardiantina. Él es condenado por una cantidad, porque digamos, se excedió en el número de los que, si supongamos, en los territorios que los nazis tomaban, cuando había un atentado y mataban a un nazi, los tipos decían, bueno, por cada nazi matemos 10 prisioneros. O 10 prisioneros de guerra, 10 prisioneros. Y en ese caso, si tenían que matar 200, el tipo mató 210. O sea, lo condenan por esos 10. De hecho, hay una película, si después la quieren buscar, que es excelente, que no es de Italia, pero sí es de la Francia ocupada, que es más o menos bastante parecida a la historia, que es Estado de Excepción. Después búsquenla, si quieren, de Costa Gavras, que es un director francés que suele hacer películas, griego, Constantin Costa Gavras, que suele hacer películas de cuestión política fuerte, ya tengo como más de 50 años, pero Estado de Excepción, creo que trabaja Ives Montal, me parece, véanla que es excelente. Pero bueno, Priebke se amparaba acá en Argentina en el concepto de que no quería extraditarlo, finalmente lo termina extraditando, se arma un revuelo muy importante, porque Priebke no era un tipo que estaba escondido como Eichmann, por ejemplo, que trabajaba con otro apellido, creo, Mercedes-Benz, en la fábrica. No, Priebke era un ciudadano, un personaje conocido, un vecino honorable de Bariloche. Con lo cual generó todo un revuelo, porque aparte con contactos políticos, una cuestión bastante fuerte, al tipo se lo llevaron y lo condenaron allá. Y creo que murió hace poco, tenía más de 100 años, y murió condenado y cumplió una cantidad de años en cárcel. O sea, en Europa a veces cuando vemos acá se habla de los criminales de esa humanidad y los pobres señores que tienen 70 años, que
no los dejan salir de su casa. Bueno, Pripke, en Europa sé que no es el mismo concepto, porque a Pripke lo condenaron ya siendo una persona de casi de 90 años. Pero bueno, me fui de tema, como me suele pasar, pero bueno, el planteo es ese. O sea, el concepto del rango constitucional, del tratado internacional, ahí en ese caso privó el tema del tratado internacional, porque en todo caso era un alemán que estaba acá y bueno, te genera más quilombo, pero el caso de Astiz, por ejemplo, no. Astiz estaba condenado en ausencia. Bueno, Argentina hasta hace poco no aceptaba tampoco el juicio en ausencia, pero Francia pidió los juzgados en ausencia porque Francia pidió la extradición de Astiz y Argentina no se la concedió. Recién Astiz es condenado con la derogación de la audiencia vida del punto final, perdón, no con la derogación, con la anulación de las leyes. Ustedes saben que la diferencia entre derogar y anular no es solamente, es un concepto técnico que tiene diferencias. O sea, si una ley se deroga, no se aplica en retroactiva. Con la decisión política durante el gobierno de Kirchner, se anuló la ley, por lo cual se lo pudo condenar. Pero bueno, también uno se preguntaría ese concepto, también muchas veces el concepto de territorialidad, ¿no? Porque también uno diría, bueno, pero ¿quién es un país, otro país, para condenar lo que sucede en otro país, ¿no? En otro país. Seguramente de todos nos cae mal Astiz, pero mañana puede pasar con un gobernante que no nos caiga mal y que esa injerencia de querer aplicarle una pena en territorialidad. O sea, de no respetar el concepto de territorialidad es un concepto también de cierta justicia soberana que se fue perdiendo. Eso también es un punto para pensarlo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se planteaba en ciertos sectores cuando, por ejemplo, fue por ejemplo, en Chile, cuando se acuerdan que estando en Londres, Pinochet, creyendo que no iba a pasar nada en Londres porque iba a ser el tipo era, Londres había sido aliado de Chile durante Malvinas, se ha ido a operar a Chile, perdón, a Inglaterra, y ahí le llega la orden de detención de Baltasar Garzón. El juez Garzón le hace pide que lo envíen a España para juzgarlo por el crimen de ciudadanos españoles chilenos, o de, no sean ciudadanos chilenos, o de hijos de españoles, no me acuerdo qué figura habían tomado, y bueno, se planteó un tema de por qué España, que también es verdad, nunca condenó los crímenes del franquismo, tiene derecho a arrogarse derecho a juzgar a una persona que cometió actos criminales en otro país. Bueno, son las grandes discusiones que uno tiene también, ¿no? Que siempre uno está siempre en ese planteo, ¿no? Hasta cuándo un país puede abusarse de ese concepto y condenarla y no respeta el principio de territorialidad. No hay problema, Andrea. Pero bueno, el tema con las leyes pasaba eso, o sea, en la época con el CIADI, volviendo atrás, y posteriormente con las leyes de la década del 90, el Estado argentino fue perdiendo potestad. El Estado argentino fue perdiendo potestad en un montón de cuestiones, en juicios que se realizan afuera. Incluso hay que reconocer que eso es parte del... Bueno, después si quieren mandar emoji, corazoncitos, lo dejamos por ahí. Hay que reconocer que cuando el gobierno de Kirchner arregla la deuda con los holdouts, acepta el arbitrio en Estados Unidos. O sea, está bien, era una forma de los tipos de seducirlos para arreglar, le estás haciendo una quita del 50-60%, no me acuerdo cuando había sido la quita de la deuda, pero igualmente es un principio, un principio soberano, que es el de juzgar en tus propios tribunales, lo estás cediendo a un tribunal externo. Pero eso sobre todo a partir de la década de la dictadura militar y del ingreso al CIAD y a posteriormente, durante la década del 90, se fue perdiendo ese concepto de territorialidad. Y hoy estamos atados de eso. O sea, hoy buena parte de los conflictos que tiene Argentina, sobre todo de conflictos económicos, litigios, no se resuelven acá en la Argentina, se resuelven afuera. El ejemplo más típico es el juzgado de Nueva York, que es un juzgado de un condado, ni siquiera es la justicia federal de Estados Unidos. El difunto juez Tomás Griesa, que alguno por ahí se lo acuerda de Griesa, que parecía un
parecía un buitre el tipo, porque era realmente flaco y medio como encorvado, parecía un pajarraco, bueno, que ya falleció, que Dios lo tenga en la gloria y no lo baje. Y después la que sucedió, que se llama una jueza, creo que es Presca, que por más que por ahí alguno piense que tiene una perspectiva femenina diferente, no, es tan jodida como era Griesa, algunos dicen que Griesa era menos jodido que Presca, y todos los juicios, por ejemplo, el juicio cuando fue la estatización de YPF, por ejemplo, hecha por un fondo buitre, que no era víctima de la estatización de YPF, como el fondo Mumford, que había comprado digamos, el juicio, le compró a la empresa Repsol, se lo compró por 2 mangos, porque Repsol sabía que no tenía fuerza como para continuar la demanda, y con el lobby que tienen los tipos han conseguido llevar la demanda a este momento en Estados Unidos. Igual con deudas, por ejemplo, los cupones PBI, y un montón de cuestiones que tienen que ver con el manejo de la economía de un país. Sin embargo, las decisiones judiciales se resuelven afuera, fronteras afuera. Un problema. Ahora, bueno, eso más o menos tirando un poquito el tema de la soberanía, pero bueno, también en la definición de Brito, él habla de la soberanía y nos muestra, cuando habla de las funciones del poder, el poder ejecutivo, el judicial, el poder legislativo, cuando habla de una nación, la potestad suprema de un Estado inalienable, perpetua, nos configura en la época de la modernidad, o mejor dicho, más que la modernidad, en la época del Estado-Nación. Podríamos pensar que la soberanía es un concepto de los últimos años, de los últimos 150 años por ahí. Sin embargo, cuando tenemos que ver el origen del concepto soberano, no lo tenemos que buscar en esta época, sino en la etapa anterior. En la etapa, o anterior de la anterior, a esta altura tenemos que decir, que es la etapa del estado de los estados dinásticos. O sea, los primeros teóricos del concepto de soberanía son teóricos del absolutismo, porque el concepto comienza a primar, si bien el origen etimológico lo explicamos anteriormente en el término soberanité, comienza a privar con la construcción de los estados absolutistas, con la construcción del soberano. ¿Quiénes son los teóricos? Bueno, vamos a ver 4 teóricos, los vamos a ver muy por encima, están igual en el PDF, pero bueno, vamos a dar una pequeña línea. El primero es un francés, el primero que digamos, teorizó sobre el concepto de soberanía, se llamaba Jean Bodin. Bodin, B larga O, D, I, N, era un francés protestante, que se llamaba, los protestantes franceses son así como los anglicanos, estaban en Inglaterra, los luteranos estaban en Alemania, los calvinistas estaban ahí medio distribuidos, algunos en la zona de Holanda, todo eso. Los hugonotes eran los protestantes franceses. O sea, era un hombre de fe, digamos, Jean Bodin, pero fue el primero que empezó a teorizar sobre el concepto de soberanía. O sea, ¿qué es teorizar? Bueno, planteó qué implica ser soberano. Y implicó esta definición de que la soberanía corresponde al soberano, que es el monarca en todo caso, que es el que impone, digamos, promulga leyes, el que diseña es fuente del derecho, fuente digamos, de la fuerza del Estado, con lo cual sus decisiones le guardan una relación digamos, de inexorabilidad con digamos, con aquellos que están bajo este monarca, o sea, con diferentes gobiernos. De hecho, Bodin, aún así, él plantea que tanto la soberanía puede estar en una persona radical, puede estar radical en un grupo, puede radicar en muchos, pero él se queda con que mejor que el soberano sea uno solo. O sea, el planteo, incluso el PDF, está en una cantidad de características, cuáles sean las posibilidades que tenía ese monarca soberano, ese camino a llevar a cabo lo que podía hacer. En todo caso,
no lo hacía supuestamente para acumular poder él y digamos, ser por su megalomanía, sino justamente en favor del bien común. O sea, en favor del bien común se radica la voluntad en una persona que es este monarca soberano. Ese monarca soberano parece, bueno, está encima de todo. No, encima de él solamente está Dios. El orden divino está por encima del monarca soberano. Bodin, ubíquenlo más o menos en el siglo XVI. Francia del siglo XVI. ¿Por qué lo dice? Bueno, justamente por su origen religioso no puede poner que el monarca está por encima del orden divino. O sea, sí hay un orden divino, pero digamos, el orden divino es el que está en el cielo y en la tierra gobierna el monarca soberano. Ese concepto de Bodin, que fue el primero religioso que teoriza sobre soberanía, en los inicios del absolutismo. Todavía estamos hablando de esa etapa donde el monarca está inclinando la balanza a su favor frente a los señores feudales y frente al clero, pero no es el monarca absoluto. Eso hay que esperar un siglo más todavía. Pero ella lo está dotando, digamos, está justificando al Estado dinástico y justificando a los monarcas absolutos, que todavía no lo están siendo. O sea, están encaminándose en plena modernidad europea en ser justamente monarcas absolutos. El que va a radicalizar este planteo es nuestro amigo que ya hemos nombrado varias veces, que es Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, un siglo después, va a ser más todavía. Thomas Hobbes, recordemos siempre la frase, el hombre es el lobo del hombre. ¿Qué implica eso? Que en el orden natural los hombres no son hermanos de otros hombres, sino al contrario, si los pueden destruir, si se pueden aprovechar, lo van a hacer. Entonces, lo que hace el hombre cede su libertad extrema del orden natural en un monarca, en el Leviatán. Ni siquiera en un monarca, en el Leviatán, que es el Estado. El Estado, esa figura bíblica, ese monstruo que puede parecer un Leviatán. O sea, y ese Leviatán es la fuente del derecho. Ese Leviatán es el que dicta las leyes, el que condena, el que garantiza, el que va a la guerra, el que diseña la política económica, el que cobra impuestos. Ese Leviatán es el que todos los hombres ceden su voluntad y la ceden en forma inexorable, o sea, una vez que ingresan en eso, no hay forma de escapar a ese Leviatán, en pos de que ese Leviatán les garantice, como hemos dicho siempre, la prosperidad de los negocios y la paz. O sea, la paz implica que no venga alguien y, digamos, le saque lo que tiene. ¿A quién le interesa eso? Bueno, al aliado que aparece, que consolida el poder de las monarcas absolutistas, que es la burguesía. Siempre recordemos que siempre decimos que Hobbes es un pensador del absolutismo, pero también es un pensador de la burguesía, o al menos de esa etapa de la burguesía. Alguien nos justificará a Hobbes. Dice, bueno, Hobbes explica esto y hace esto porque él vive la época de las guerras civiles británicas, 1650, 1680, y bueno, en esa guerra, en ese todos contra todos, dice, bueno, el todos contra todos nos va a llevar a la destrucción total, a la muerte, entonces, ante al miedo a la muerte, nos conviene ceder el poder en un monarca absoluto, que será el soberano, que no está sujeto a las leyes que el resto de los hombres, solamente debe respetar la vida y respetar, digamos, las propiedades de estos hombres, garantizarle, obviamente a la burguesía, ¿a quién le interesa? Que solamente le puede interesar eso al que tiene algo, al que no tiene nada, mucho no le va a cambiar. Pero bueno, a la burguesía le va a garantizar eso. Y él dice que el monarca absoluto está por encima de Dios. O sea, el pensamiento es secular, el pensamiento de Hobbes. De hecho, un siglo antes, ¿se acuerdan? Justamente volviendo a Tomás Moro, se había producido la ruptura entre Inglaterra y la Iglesia y el Vaticano. Enrique VIII, cuando le impiden casarse en segunda nupcia con Ana Bolena, el Papa, creo que era Julio II, no recuerdo cuál era el Papa, lo que hace Enrique VIII es directamente se separa de la Iglesia y no pone a un Papa evangelista. No, el jefe de la Iglesia anglicana es el jefe de Estado, o sea, es el rey de Inglaterra. Y hasta el día de hoy, el jefe de la Iglesia anglicana es el jefe de Inglaterra. Y eso se basa, lo justifica Hobbes, porque dice que no puede, si hablamos de un monarca soberano, no puede ese monarca depender de un poder
extraterritorial como es el Vaticano. O sea, el monarca tiene un monarca absoluto y ese monarca absoluto no puede depender. O sea, porque en realidad cuando hablamos de depender del orden divino, hablamos del orden divino, lo representa justamente el Vaticano, más en esa época, ¿no? Hoy todavía, hoy la iglesia no tiene ese poder, pero en ese poder de la iglesia era el orden divino, era lo que era la infalibilidad papal, era parte de ese orden divino. Si el Papa decía que tal cosa era así por naturaleza, era así y no se discutía ese aspecto. Por eso podemos decir que Hobbes radicaliza en su Leviatán la teorización de la soberanía que había hecho originalmente este muchacho Bodin, francés, un siglo antes. Un siglo después, siglo XVIII, en Cierna está la Revolución Francesa, pero todavía no es la Revolución Francesa. Unos años antes de la Revolución Francesa hay un pensador que seguramente no han escuchado mucho hablar, francés, que se llamaba Jacques Rousseau. Rousseau va a seguir siendo, o sea, va a seguir siendo un absolutista. De hecho, eso lo dice en su libro Ortiz, dice que para él Rousseau sí es un absolutista porque él pone el absoluto en un aspecto. Esa cualidad de lo inalienable, lo perpetuo, ese concepto justamente que planteamos para hablar de soberanía, esa cuestión de la perpetuidad, lo inalienable, lo supremo, en la soberanía, por eso dice que Ortiz dice que es un absolutista. Pero no es un absolutista en tanto y en cuanto como los absolutistas anteriores, que ponían la voluntad o la soberanía en un monarca absoluto. Porque el concepto que plantea Rousseau es el de soberanía popular. El pueblo es el soberano, no el monarca. Entonces, el pueblo lo que le hace es, le da al monarca, a través de la voluntad popular, la potestad de gobernarlo, en tanto en cuanto ese gobernante cumpla con el objetivo de beneficiar un bien común. Si el monarca se porta mal, si el monarca es un déspota, el pueblo le retira ese apoyo y la soberanía vuelve al pueblo, a la soberanía popular. ¿Se entiende la diferencia? O sea, la soberanía no se discute qué es la soberanía. Ahora, la soberanía no te la doy para siempre. Te la presto, le dice al gobernante. Si vos te portás mal, la soberanía vuelve al pueblo. Erróneamente, nosotros, con esa francofila que en América nos corresponde siempre, creemos que la Revolución de Mayo se hizo basada principalmente en el concepto en Rousseau. Y no es tan así. Porque en realidad, España, y hablo de España, un siglo y medio antes de Rousseau ya tuvo los pensadores de Salamanca, que planteaban este concepto de la retroversión del poder al pueblo. Sin hablar de soberanía popular, sí el concepto de retroversión del pueblo. De hecho, dos pensadores, sobre todo, si los quieren después buscar, eran dos sacerdotes, o sea, dos escolásticos, uno dominico, que se llamaba Francisco de Victoria. Bueno, dale. Igual estamos grabando, Silvia. Un dominico que se llamaba Francisco de Victoria, que incluso nació en Portugal, pero en realidad estuvo, digamos, bajo el Imperio Español e incluso fue obispo en Tucumán. Fue el primer obispo de Tucumán, Francisco de Victoria, en el siglo XVI. A fines del siglo XVI empieza a plantear estas cuestiones. Dice, la retroversión del poder al pueblo. Y en todo caso, el que lo va a después profundizar el pensamiento es otro sacerdote, otro escolástico, pero en este caso jesuita, que también quizás lo escucharon, que se llama Francisco de Suárez. Francisco de Suárez, unos años después, va a terminar de fundamental esta cuestión de la retroversión del poder al pueblo. De hecho, San Martín, y pongo el ejemplo de San Martín, en 1812, cuando vino acá, ¿a qué ejército había pertenecido San Martín? Hasta ese momento. Al español.
Al español, exacto. Había sido héroe de guerra en la batalla de Bailén, siendo un adolescente. Bueno, San Martín, cuando en 1812 viene acá, no llega, digamos, en pos de destruir de destruir al Imperio Español, o destruir España. No viene como enemigo de España. O sea, San Martín viene en realidad como parte de uno de los dos partidos políticos entre comillas, porque la actividad política en esa época era clandestina, que era el Partido Liberal Revolucionario, en pos de las ideas justamente de esa cuestión de la voluntad popular, de las ideas liberales, que iban en contra de las ideas imperialistas o de las ideas realistas. Por eso, cuando uno piensa siempre en la Revolución de Mayo de 1810, tiene que a veces desenmascarar ciertas verdades a medias que se nos han planteado. Sobre todo, ¿se acuerdan de la clase pasada cuando hablamos de la historiografía oficial, ¿no? Porque en realidad se plantea como que la Revolución de Mayo y toda la gesta hispanoamericana del independentista fue en realidad, la gesta emancipadora fue toda una cuestión, digamos, de independizarse de España. Y socavamos de costado lo que es en todo momento fue una cuestión de independizarse de España, y socavamos en un momento la cuestión de las ideas políticas. La Revolución de Mayo no se hizo para independizarse de España. ¿Para qué se hizo? ¿O en qué marco se hizo? Lo de la Junta, que fue reproducido acá y en España, ¿no? Claro, acá el modelo de junta es el modelo que copiamos de Sevilla, la junta, cuando cae la junta, cae el gobierno de Sevilla, se forma la Junta de Cádiz, cuando ante la invasión francesa. Eso nos implica un poco entender un poco la historia. Vamos a hacerlo bastante breve, pero bueno, como nos tenemos un poco de espacio, más o menos explicarlo de un modo. Cuando avanza Napoleón en Europa, y después voy a volver a todo tema, pero bueno, cuando avanza Napoleón en Europa, Napoleón pierde una batalla fundamental, que es la batalla de Trafalgar. La batalla de Trafalgar es una batalla marítima en la cual el aliado en ese momento, Trafalgar es cerca de Granada, más o menos, de Granada, de Gibraltar. Esa batalla la pierde contra la flota británica, la pierde Francia y la pierde España. España era el aliado, eran la misma familia, que no eran ambos Borbones porque Napoleón era Borbón, pero bueno, eran los Borbones en España, eran aliados de Napoleón. Cuando pierde esa batalla, de parte se destruye 2/3 partes de la flota marina de España, en esa batalla en 1804. ¿Qué hace Napoleón? Bueno, entendiendo que por el mar nunca iba a poder vencer a los británicos, lo intenta vencer a través del bloqueo comercial. O sea, como hemos visto en otras clases, en imperialismo, pero ahí todavía era... Inglaterra se basaba en su marina y en la cuestión del el comercio exterior, a través de los buques de comercio. Entonces, ¿qué hace Napoleón? Bloquea en todos los... Salvo había en ese momento, había solamente 2 países que se mantenían aliados contrarios a Napoleón. Uno era lo que llamaríamos las Provincias Unidas, que nosotros pensamos, Provincias Unidas, pensamos en las Provincias Unidas del Sur. Bueno, Provincias Unidas también se llamaba a algunas provincias de la zona de Flandes, de Bélgica, Holanda, de los Países Bajos, y el otro, lo que terminan finalmente siendo sometidos por Napoleón, y el otro era Portugal. Portugal históricamente es un aliado de Inglaterra. ¿Qué hace Napoleón? Napoleón en ese momento bloquea todos los puertos, menos los puertos de Portugal. Portugal obviamente no acepta eso porque justamente es aliado británico. Eso va a llevar también, ese bloqueo lleva también a la primera invasión inglesa, ¿no? Inglaterra, buscando nuevas rutas comerciales, es que invade el Río de la Plata, como invade también Cuba, como invade Puerto Rico, como invade Filipinas, invade distintos enclaves coloniales españoles en diferentes continentes. No solamente las invasiones inglesas acá en Argentina, creo en Colombia también, una cuestión, no lo recuerdo bien, pero bueno, varios invasiones. Pero ante este cierre, como Portugal no quiere, Napoleón decide invadir Francia. Perdón, decide invadir Portugal. ¿Por dónde va a invadir Portugal? Bueno, el país con el que limita todo su límite Portugal es España.
España era aliado de Napoleón. De hecho, la frontera, no sé si alguno ha podido viajar, España-Portugal, la frontera entre España y Portugal no es una frontera, es una frontera de tierra, pero es una frontera absolutamente porosa. No hay ningún cordón montañoso o río, es una, o sea, uno pasa de un lado a otro, hay bastante fácil. Bueno, pero tiene que pasar a España. Entonces, lo que hace Napoleón le pide permiso al rey español, que era Carlos IV, Borbón, para poder pasar. Borbón, si bien, como decimos antes, la Revolución Francesa, ustedes saben que los Borbones tienen su origen en Francia. Si bien los Revoluciones Franceses le habían cortado la cabeza al primo o al familiar de Carlos IV, que era Luis XVI, igual eran bastante veleta, entonces le deja pasar. Cuando lo deja pasar, Napoleón, no contento con poder pasar a Francia, lo que hace es invade, o sea, convoca a Fernando VII y a Carlos IV. Carlos IV era el padre de Fernando VII, era el emperador, el rey, los convoca a Bayona, a una ciudad Bayona, una ciudad de Francia, supuestamente como aliados políticos. Ahora, lo que hace es, en una situación, digamos, en una alquimia política, lo obliga a Carlos IV a abdicar en nombre de su hijo Fernando VII. Carlos IV era un rey bastante muy impopular en España, aparte no era un tipo que caía simpático. De hecho, los Borbones no caían muy simpáticos en España, porque no eran ni siquiera originarios de España. En Fernando VII, conocido como el deseado por la historia, y después lo obliga a Fernando VII a abdicar en nombre del hermano de Napoleón, que se llamaba el famoso José Bonaparte, conocido como Pepe Botella por su afición a las bebidas alcohólicas. Y finalmente Pepe Botella va a ser el que va a erigirse, va a ser por su propio hermano designado como autoridad, como gobierno, no como emperador, pero sí como gobierno, designado al frente del gobierno de España. Los españoles, obviamente, por más que no le caigan bien sus reyes, resisten o intentan resistir a este avance de Pepe Botella. En ese momento hay un levantamiento en Madrid en marzo de 1808, que quizás lo conocen por el cuadro, que es uno de los cuadros más importantes de Goya, que es el cuadro de los fusilamientos de Goya, de fusilamientos de Madrid, que se dieron en marzo de 1808, que es un levantamiento. El general Riego se levanta contra la ocupación francesa y los terminan finalmente, después de una resistencia importante, los terminan venciendo. Busquen después el cuadro, a ver si lo encuentro. Más o menos. Pero bueno, a ver. Pero bueno, en ese caso, el gobierno de España no estaba en ese momento en Madrid, estaba en Sevilla. O sea, España lo que hace, se arma una resistencia en la cual conjugan también ambos partidos políticos. O sea, reitero, eran partidos políticos, pero no era que estaba legitimado, porque no estaba legitimado, el Partido Liberal Revolucionario y el otro que era el partido, digamos, absolutista o monarquista. Pero bueno, ambos en un principio, ante el enemigo externo, digamos, se convocan a pelear contra la invasión. Sin embargo, cae finalmente la ciudad de Sevilla y entonces se forma un gobierno provisional en Cádiz. Cádiz está más al sur de Sevilla, ya está en la frontera con África. Ambos están en la región de Andalucía. A ver si está el cuadro. Entonces, bueno, y en ese sentido se forma, digamos, como esa junta de Cádiz, implica que originalmente, en principio, el peso o el mayor protagonismo, el mayor poder dentro de la resistencia a la ocupación la tienen los liberales revolucionarios.
que eran aquellos que planteaban justamente esta cuestión de la retroversión del poder al pueblo. ¿Qué implicaba la retroversión del poder al pueblo? Justamente lo que implicaba la retroversión del poder al pueblo es que el poder está en poder, está en manos de un gobernante. Si este gobernante cae, el poder vuelve al pueblo. Por eso retroversión del poder al pueblo. Ahí lo pongo el cuadro, así lo ven todos. Es el mismo dibujo que la tapa del disco de Los Redonditos Ricota. Sí, también es la misma tapa de que de Bambán está liquidando, ¿no? No. ¿De cuál disco de Los Redondos? No soy muy fanático de Los Redondos, la verdad no. A ver, no sé qué pasó. A ver, esperen que voy a ver qué pasó, que no se abrió la. A ver, no sé qué pasó. A ver, ahí lo pongo. ¿Lo ven Está ahí? liquidado. ¿Lo ven ahí? Es de Bambán, está liquidado. Sí, me parecía, pero no estaba seguro, me sonaba. También es la tapa de la edición más conocida de Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Es esa etapa de los fusilamientos de José León Suárez, subliminados en ese cuadro de Goya. Quizás muchos lo conocen a Goya solamente por la maja desnuda, pero es un tipo que es muy interesante históricamente, Goya. ¿Lo vieron? Sí, Ahí lo vieron, bueno. Bastante Goya, porque Goya vivió la época de los Borbones, justamente. Una época de España de muchas intrigas palaciegas, muchas cuestiones de otro tipo también. De hecho, hay un personaje muy conocido que era el preferido de la reina, imagínense a qué nivel, que se llamaba señor Godoy, que era el que gobernaba España, que era un hombre bastante mujeriego y era un ministro, el tipo más influyente en el reino de los Borbones. Bueno, toda esa época histórica está retratada en los cuadros de Goya. De hecho, Goya después se va a vivir a Francia, sus últimos años vive en Francia. Hay una película, creo que se llama Goya en Burdeos, que es sobre la última etapa de Goya. Después, creo que está en YouTube, es una película vieja, pero bueno. Pero Goya es un tipo que describe en sus cuadros, documenta muy bien esa época de los Borbones. Bueno, entonces produce esa diferencia. Los juntistas, que son aquellos que dicen que el poder retrovierte al pueblo cuando cae el monarca, y los regentistas. Los regentistas dicen que mientras haya un español, haya un español en la casa real, por más que no sea el rey, el regente es el encargado de que tiene que ser reconocido como el gobernante. Esa discusión se da también acá. Después de la Junta de Cádiz, cuando se enteran que cayó el rey, que cayó Sevilla y se formó en la Junta de Cádiz allá por 1808 o 1809, esa noticia llega, obviamente, en América. No es que acá se les ocurrió a Castelli, a Saavedra, a Moreno, todos tipos que pensaban diferente. Vamos a hacer una junta que está re buena esta idea. No, la idea de la junta, en realidad, llega, la primera junta donde llega es la Junta de Caracas. La Junta de, creo que Bogotá es la otra, pero una o dos juntas, y después justamente la Junta de Buenos Aires es la tercera junta, que es la noticia, donde iba llegando la noticia de que había caído el reino, se había formado una junta, se construyó una junta sobre el poder metropolitano, porque el cabildo justamente era el poder metropolitano, el poder, digamos, el poder, digamos, no sé decir más democrático, pero el poder donde iban los vecinos de la ciudad. Recordemos que la colonización de América, la colonización de España de América y esos años, no se hizo a través de los países, se hizo a través de las ciudades. La fuerza era una fuerza metropolitana. El cabildo era el cabildo de Buenos Aires, como estaba el cabildo de Salta, como estaba el cabildo de Tucumán, el cabildo de Córdoba. O sea, era una cuestión a través de la ciudad. Entonces, lo que se plantea a Buenos Aires es, si el rey Fernando VII, nosotros de hecho, le guardamos lealtad a Fernando VII, pero
mientras Fernando VII esté detenido, el poder retrovierte al pueblo de Buenos Aires. O sea, es eso, no es antihispánica. De hecho, la Junta de Buenos Aires, los tipos que manejaban la plata, o sea, la tesorería de la Junta eran 2 españoles. Si vos estás peleando contra España, no le das a Mateu y a Larrea para que manejen los fondos del gobierno revolucionario. Porque no se hace bajo un sentido de nacional, se hace bajo un sentido de las ideas políticas, con todas sus discusiones que tienen ahí en el aspecto, ¿no? Pero ese es el aspecto que planteo. Pero bueno, esa cuestión del poder retroverte al pueblo es el que de Suárez, de Victoria, es anterior a Rousseau. De hecho, San Martín, que pertenecía a esta logia secreta y se identifica con los ideales del Partido Liberal Revolucionario, viene a América cuando había caído, se había dado vuelta la taba, digamos, y liberado Fernando VII, el tipo dice, no, yo no voy a gobernar yo, no va a gobernar la Junta. O sea, ante el fracaso o la derrota de las ideas liberal revolucionarias, San Martín viene a América a defender esas ideas que defendió en España, acá en Argentina. Y en el mismo barco donde vino San Martín, vinieron otros oficiales también, que vinieron otros tipos, como Sapiola, por ejemplo, que venían también, que eran oficiales del Estado argentino, el mismo Alvear, si bien después Alvear se va a pelear con San Martín, pues lo va a traicionar Alvear a San Martín, que también pensaban esas ideas liberales revolucionarias. Como también otros oficiales que eran promonárquicos, también vienen a tomar parte por el otro lugar. O sea, cuando pensamos en la guerra de independencia, que duró desde 1810 hasta 1824, hasta la batalla de Ayacucho, tenemos que plantearla como una guerra civil, más que una guerra de naciones, porque es una guerra entre 2 bandos, en la cual permanentemente se hace política, permanentemente se rosquea. O sea, no se plantea el exterminio del otro bando, porque había tanto españoles dentro de los liberales independentistas como había americanos entre las fuerzas realistas. De hecho, los principales oficiales de la fuerza realista, de la tropa realista, que eran Goyeneche y Pío Tristán, eran nacidos en el altiplano. ¿Se entiende más o menos cómo fue el conflicto? Pero bueno, eso volvía para hablar justamente este tema del concepto de la retroversión del poder al pueblo y el concepto de soberanía que tenía Rousseau. Rousseau no llega a ver la Revolución Francesa. Rousseau fallece algunos años antes. Y uno se preguntaría, bueno, al final uno piensa en Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad. Fue el triunfo de las ideas de Rousseau. ¿Fue así? ¿Qué les parece? Y no, porque si fallece antes. Bueno, pero las ideas tuyas te pueden sobrevivir. O sea, la Revolución Francesa, a ver, eso es importante de plantearlo en 2 aspectos. Una cosa es los que hicieron la Revolución Francesa, los que pusieron, digamos, el cuerpo, y otra cosa es, como decían los romanos, cui bono, ¿quién se benefició? La burguesía Claro, se benefició. el pueblo pone la sangre. O sea, uno ve ¿cuál es el personaje más importante, emblemático de la Revolución Francesa? Me sale Robespierre, pero no. No, pero Robespierre existió realmente, pero el personaje, digamos, que ponen como el personaje, digamos... ¿Militar? No, es el símbolo. ¿Quién es el símbolo de la Revolución Francesa? A ver, ¿se acuerdan un poco?
No, profe, yo por lo menos me acuerdo de Rousseau, Montesquieu y bien, gracias. No me acuerdo de... Sé de quién está hablando porque lo había hablado en clase, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, a ver, ahí vamos a ver si... Bueno, el personaje típico de la Revolución Francesa, cuando uno plantea la revolución, la simboliza, es una mujer. Con una O sea, bandera. es una mujer que es una mujer justamente que se llamaba, o según la historia, no sé si existió, pero bueno, se la plantea como... a ver si la puedo compartir. La chica que tiene la bandera. Claro, Claro, pero no nos esa chica que acordamos tiene el la nombre. claro, bueno. Ahí voy a ponerlo, ahí en grande lo pongo. A ver si se puede ver ahí. No estamos haciendo cualquier cosa. Pero se nos va la cámara. Estoy medio... a ver ahora. Si la puedo compartir ahora. A ver si ahora podemos compartirlo. Ahí está. Ahí está. ¿Ahí lo ven? Bueno, esa chica se llama Marianne. Marianne es el símbolo habrán visto el cuadro que está en la batalla, que está ahí elevada Marianne, no sé si tiene en la mano una espada que tiene. Y una ve a Marianne y era una mujer del pueblo, de hecho. Uno no se imagina una burguesa ahí con medio las tetas al aire en plena batalla. Porque realmente la Revolución Francesa lo que pone en el cuerpo es el pueblo francés, en el Ancien Régime. O sea, el que pasaba hambre, digamos, era el pueblo. La famosa frase de María Antonieta de si no tienen pan, que coman torta, y bueno, terminó decapitada ella y decapitado Luis XVI, ¿no? Pero bueno, ¿la vieron la foto? Sí, ¿no? ¿La pudieron ver? Sí, Bueno, pero el ejemplo es ese, porque en realidad el pueblo fue el que puso, y bueno, la primera, esa fuerza, de hecho, la batalla el hecho seminal de la Revolución Francesa es la toma de la Bastilla que era una cárcel, la cárcel más importante de París, toman la Bastilla el 14 de julio de 1789, y eso da inicio a la Revolución Francesa. Y con la revolución no es el pueblo francés, porque el concepto de soberanía popular se va a reemplazar por el concepto de soberanía nacional. Eso es una idea, eso es de un pensador que sí es contemporáneo de la Revolución Francesa, que fue un abate que se llamaba Sieyes de apellido, que él plantea ese tercer estado, lo que llaman tercer estado, que es el estado burgués. De hecho, cuando uno lee la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1792, lo que plantea es justamente, sí, los ciudadanos van a poder elegir a las autoridades. ¿A quiénes son los ciudadanos? Bueno, los ciudadanos son aquellos que el voto es un voto censitario. ¿Saben lo que significa voto censitario? que tiene que tener una propiedad. Claro, bueno, el pueblo no tenía propiedad, o sea, vos tenés que tener una propiedad para registrarte y ir a votar. O sea que los burgueses, si bien no son los que pusieron en el cuerpo, son los que finalmente van a tener beneficiándose. Y el concepto de soberanía popular se va a representar por el concepto de soberanía nacional. O sea, el que personifica la soberanía es la nación. La nación a través de su actor que aparece, que es la burguesía. Que ya se rompió la relación con el absolutismo, obviamente, ¿no? O sea, la burguesía que reclama derechos políticos, que impregna estas revoluciones liberales, bueno, ese concepto es el concepto de soberanía nacional.
que deja a aquellos que no tienen propiedades, lo deja fuera. O sea, no todos somos soberanos, no todos decidimos. Entonces, ese es el otro teórico que es Sieyès. De hecho, el que escribe mucho sobre el aspecto de... Escribe reflexiones sobre la Revolución Francesa es Marx. Bueno, Marx va a explayarse después en el 18 Brumario, que es cuando cae después la revuelta de las comunas de... No, perdón, la revuelta de 1848 en Francia, que es cuando asume el gobierno el sobrino de Napoleón, que es Luis Napoleón III, Luis Napoleón Bonaparte, Napoleón III, que se corona emperador, y él dice, esa frase famosa, la historia se repite de dos formas, primero como tragedia y después como farsa. O sea, esa sería la farsa. La farsa terminaría justamente en el bonapartismo y en Napoleón III. Pero él, en una reflexión que escribe sobre la Revolución Francesa, él plantea que, por ejemplo, una de las primeras cosas que se prohibió con la Revolución Francesa fueron los gremios. No los gremios como los conocemos ahora. Ahora nosotros asociamos los gremios con los sindicatos. En realidad el concepto de gremio era anterior, era un concepto que tenía que ver con las cofradías, digamos, con la cofradía de los arquitectos, de los ebanistas, de los diferentes grupos, que eran grupos cerrados, en los cuales obviamente los tipos guardaron los secretos de los orfebres, los secretos de su actividad, y eran un contrapeso para el poder burgués. Con la caída de los gremios, o sea, justamente lo que hace es se empodera la burguesía como actor más importante. ¿Se entiende cómo la historia se va dando en cierta forma? O sea que la soberanía nacional implicaría que el poder no está en el pueblo, sino que está en la nación. Y la nación, ¿quiénes eligen autoridades? Bueno, aquellas personas que tienen derecho a votar. ¿Y quiénes son aquellas personas que tienen derecho a votar? La gente que tiene, la gente que está, se la puede censar porque tiene una propiedad. O sea, la burguesía. Bueno. Respecto a la soberanía, hay dos conceptos también que se pueden separar. Que uno es el de soberanía en el Estado y otra la soberanía del Estado. La soberanía en el Estado implica que aquella autoridad que rige el poder tiene derecho a, por ejemplo, no sé, a acuñar moneda, a tratar la paz, a firmar, a declarar la guerra, a gobernar. Eso es la soberanía en el Estado. Son las potestades que tiene aquella persona que está, digamos, en la autoridad. La soberanía del Estado implicaría que no hay nada por encima del Estado. O sea, eso sería el concepto de soberanía. En una frase, no recuerdo la frase de Avellaneda, pero Avellaneda tiene una frase al respecto. Nada por encima del Estado, decía Avellaneda, el presidente argentino del siglo XIX. Bueno, eso implica la soberanía del Estado por sobre cualquier otro poder, cualquier otro poder que puede discutir a la cabeza del poder político. Ahora, entonces podemos plantear tres niveles de independencia que va en degradación. O sea, soberanos, ¿quiénes son soberanos? Los estados-naciones son soberanos. ¿Quiénes son autónomos? O sea, es una soberanía más restringida, las provincias. Las provincias son autónomas. Las provincias pueden elegir sus gobernantes, pueden dictar sus constituciones provinciales, pero no pueden mañana dividirse de un Estado nacional. O sea, son parte de un Estado nacional. Y más abajo está la autarquía. Los entes autárquicos son aquellos entes que no pueden ni elegir sus autoridades ni dictar sus propias normas, sino que eso viene emanado de otro poder. Por ejemplo, las instituciones del Estado son autárquicas, no son autónomas. O sea, por ejemplo, no sé, el INDEC, por ejemplo. El INDEC,
en un momento se habla de la autonomía del INDEC. El INDEC no puede ser autónomo porque el INDEC es autárquico. O sea, el presidente designa una autoridad y la norma del INDEC es delegada por otro poder, que es el Poder Ejecutivo Nacional. En cambio, por ejemplo, las universidades son autónomas. Las universidades nacionales, bueno, la nuestra no sé qué sería, pero bueno, las universidades nacionales son autónomas porque pueden designar sus autoridades, pueden dictar sus normas para el funcionamiento, o sea, están en otro estadio. Similar a las provincias, ¿no? Con las diferencias, pero bueno, similar a las provincias. Pero los que son soberanos son los estados. Ahora, uno diría, bueno, ¿esto qué es para siempre esta condición? ¿O es una condición que está permanentemente en disputa y valga la redundancia condicionada? Bueno, lo que vemos hoy es que la soberanía de los estados nacionales, si bien esta definición de que es perpetua, de que es suprema, está condicionada por otros poderes. De hecho, hay un jurista, que ya lo he nombrado en la clase pasada, que es Kelsen. Kelsen plantea sus críticas a la soberanía en dos aspectos. Primero dice que la soberanía no tiene o sea, científicamente la definición de soberanía es una definición bastante laxa y bastante débil para tomarla en serio. Y eso bueno, podemos discutirlo en todo caso. Lo que sí es importante de Kelsen, que es un planteo inteligente, que dice que es ¿por qué una soberanía de un Estado es algo que en cierta forma dice y no dice nada? ¿Cuáles son los elementos del Estado? ¿Se acuerdan? Que vimos la clase pasada. Conocimiento, Territorio. fuerza, Territorio, población y poder. Y a su vez, ese poder está dividido en tres: en fuerza, en conocimiento y en riqueza. Bueno, lo que plantea Kelsen es cómo todos los estados pueden ser igualmente soberanos si entre los mismos estados dentro hay una disparidad, una desigualdad en cuanto a esos elementos. O sea, si hay disparidad, desigualdad en los estados en cuanto a, digamos, a su riqueza, a su conocimiento, a su fuerza, y en cuanto a sus elementos, ¿cómo todos los estados pueden ser igualmente soberanos? O sea, si todos los estados son igualmente soberanos, no debería existir esta diferencia. Eso de Kelsen, un tipo que no pensaba nada parecido a Kelsen, pero que llega a la misma conclusión que nosotros citamos, es Cook. ¿Alguien sabe quién fue John William Cook? asesor de Perón. Al menos fue asesor primero, fue varios cargos. Originalmente fue diputado y fue jefe del bloque de diputados del Partido Justicialista o del Partido Peronista en el primer gobierno de Perón. John William Cook era un tipo que venía del radicalismo y que en ese momento es el más joven de los diputados que asume en 1946, tenía 26, 27 años, de ahí el apodo del Bebe Cook. En parte era Bebe porque era bastante voluminoso y aparte porque era el más joven de todos los diputados. Cook es un tipo que aporta un montón a una visión crítica del peronismo, de hecho, por eso también tiene sus agarres con Perón, ¿no? Y de hecho, en su momento no es convocado a ser constituyente en 1949 y tampoco integra las listas de diputados en el segundo mandato de Perón. Y Cook, siendo el jefe de bloque del peronismo, va a votar en disidencia con el bloque mayoritario los acuerdos de Chapultepec. ¿Qué son los acuerdos de Chapultepec? Bueno, les cuento más o menos. El acuerdo de Chapultepec, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y emerge como potencia mundial Estados Unidos, o como primerísima potencia mundial de este lado del mundo, del lado occidental, Estados Unidos convoca en Chapultepec, que es una ciudad mexicana, a la construcción de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Y entre esas cuestiones intenta poner, digamos, a todos los países americanos alineados detrás de su política. En ese sentido se da lo que es reconocer Chapultepec, reconocer las 20 soberanías de los países americanos. Recordemos que la nación hispanoamericana, de México a la Patagonia,
luego de la independencia termina fragmentada en un montón de países, en un montón de naciones. O sea, un montón de países, bueno, reconocer esas 20 soberanías. Ese pacto, ese acuerdo se firma poco antes de que cambie el gobierno, o sea, de que asuma Perón. Perón gana las elecciones el 24 de febrero de 1946, se firma durante el gobierno de Farrell, y asume Perón el 4 de junio de 1946, fecha que reconocía o que conmemoraba el tercer aniversario del golpe de Estado de la Revolución de junio de 1943. A instancia de su canciller, que era un tipo que venía del socialismo, se llamaba Bramuglia, Perón lleva ese acuerdo de Chapultepec al Congreso. Ustedes saben que los tratados internacionales tienen que ser refrendados en el Congreso. O sea, Perón lleva para que voten a favor del acuerdo que firmó en ese momento Argentina, que había sido el acuerdo de Chapultepec. La mayoría de los diputados votan a favor de ese acuerdo. Algunos contra de Perón votan en contra porque eran en contra. Y Cook, siendo presidente del bloque del peronismo, vota en contra del acuerdo de Chapultepec. O sea, lo que parece una contradicción. Lo interesante es cómo justifica Cook el voto en contra de los acuerdos. Él dice que es peligroso ese acuerdo de Chapultepec. Y dice, ¿por qué es peligroso un acuerdo que lo que hace es reconocer la soberanía argentina? Porque él dice dos cosas. Primero, que la soberanía argentina descansa en su poder, en su presidente y en todo caso en su canciller. No en el reconocimiento de otro, de afuera de otro. O sea, nosotros somos soberanos porque somos soberanos, no porque necesitamos el reconocimiento de una potencia extranjera para reconocernos como un país soberano. Y lo otro que plantea es que lo que dice los acuerdos de Chapultepec, Cook los critica porque dice, consolidan ante una desigualdad real, porque los países americanos no tenían la misma fuerza, ni el mismo poder, ante esa desigualdad real se consolida una ficticia igualdad jurídica. O sea, en realidad estamos diciendo que somos todos iguales cuando puertas adentro no somos todos iguales. Hay una potencia imperialista y nosotros no somos todos iguales. Bueno, ese argumento, que se parece bastante a lo que dice Kelsen, es por el cual Cook va a votar en contra de los acuerdos de Chapultepec. De hecho, creo que está lo hemos puesto en el campus un par de párrafos respecto a eso, porque está, de hecho, en las obras cumbres de Cook, que se compilaron hace unos 20 años más o menos, un poco menos, creo que Eduardo Duhalde, el ex secretario de Derechos Humanos, había hecho todo un trabajo de compilación de varios tomos del libro de Cook. Uno de los libros de Cook, de los tomos más interesantes, es el de la labor parlamentaria de Cook, donde están los discursos de Cook. Cook era un gran orador, un gran parlamentarista que defendía desde el conocimiento de la formación política sus proyectos, sus ideas políticas. En todo caso está la votación de la ley antitrust, o sea, antimonopolio, mejor dicho, la votación a favor de la derogación de la ley de residencia, que estaba desde el principio del siglo XX, que era la ley a través de la cual el Estado se sacaba encima a lo que eran los inmigrantes indeseables por su ideología política. Y también está está el discurso de Cook, a través del cual él rechaza ingresar a Chapultepec. O sea, si algunos lo pueden encontrar, lo pueden hallar, o léanlo porque es muy interesante. Cook tuvo esa cuestión. Cook fue un tipo que reconocía el liderazgo de Perón, pero no era un tipo genuflexo con Perón. Eso llevó a que en su momento Cook sea, digamos, apartado, sobre todo en el segundo gobierno de Perón, donde buena autocrítica para hacer, y lo hago como peronista, Perón corrió de costado a muchos tipos que eran de lo más lúcido del pensamiento nacional. Pensemos en Jaureche, pensemos en Sampay, pensemos en el propio Cook, que venían, sobre todo Sampay y Jaureche estaban muy cercanos a el que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que estaba previsto aliado del peronismo en el segundo gobierno peronista.
Sobre todo porque con la reforma de Constitución del 49, Perón puede presentarse a un nuevo gobierno nacional y bueno, hay ya una discusión ahí y queda ese sector, que era el sector, a mi entender, más lúcido del peronismo, el peronismo, queda raleado. O sea, los que quedan cerca de Perón son los más, digamos, los más genuflexos, los más alcahuetes. Los tipos que le decían sí general a todo. Bueno, esas genuflexiones sabemos cómo terminan siempre, ¿no? Esas obsecuencias, como decía Dardo Cabo, los leales critican, los obsecuentes traicionan, ¿no? Bueno, era parte de eso también. Sin embargo, Cook, que va a ser corrido del gobierno, que va a refugiarse en su cátedra de Derecho, de la Facultad de Derecho, y a su vez en una revista que va a ser crítica de esa obsecuencia peronista sin irse para el otro bando, que se llama una revista llamada De Frente. Cuando en 1955 se produce ese hecho de que este lunes se cumplieron 70 años, que fue el bombardeo de Plaza de Mayo, con un revólver sale a defender a Perón, sale a defender al gobierno peronista. Y Perón, una vez que se exilia, lo designa a Cook como el secretario del peronismo, el secretario general del peronismo. Estando Cook preso, porque Cook estaba preso en Río Gallegos, había ido preso por la Revolución Libertadora y estando preso, Perón lo designa como su representante y como el jefe del Comando Superior del Peronismo. De hecho, hay una película que quizás alguno la vio, está creo en Amazon está. Una película argentina que muestra lo que fue el escape de 1957 de la cárcel de Río Gallegos. Ahí estaba alojado Cook, estaba alojado un señor, quizás algunos que tienen un par de se acuerdan, se llama Guillermo Patricio Kelly, estaba alojado Cámpora, estaba alojado Espejo, que era el jefe de la Secretaría General de la CGT, y estaba alojado también, preso, detenido, un empresario que era bastante, digamos, el empresario más cercano a Perón, que se llamaba Jorge Antonio. Bueno, ellos consiguen en 1957 escaparse de la cárcel y se van a Chile, cruzan a Chile. De hecho, hay una película que quizás alguno la puede encontrar, argentina, la puede ver, pues está buena, que es sobre la escapatoria, y en un momento de la película, por radio, se entera, o no sé si por carta, no se entera Cook de que lo habían designado como el representante de Perón en la Argentina. Después, bueno, después se va a producir una ruptura definitiva de Perón con Cook. Cook termina después finalmente en Cuba, va a luchar en la Revolución Cubana, y se termina, digamos, fracturando del todo la relación de Cook con Perón. Pero en su momento Perón lo trae de nuevo a Cook. De hecho, están las famosas cartas de Cook con Perón, la correspondencia de Cook con Perón, que tiene un valor histórico innegable, en el cual Cook le va describiendo un poco la situación. Cook, después viviendo en Cuba, le dice que sería bienvenido a Perón. Perón está viviendo en España, bienvenido en Cuba. Bueno, Perón nunca aceptó irse de Cuba a España. Tendrá sus razones, bueno, después es largo de desplayarse por eso, prefiere quedarse en España y no ir a Cuba. Y antes Cook, me olvidé, en 1958, Cook se escapa a Cuba, a Chile, y después en Caracas va a ser junto a Rogelio Frigerio, van a ser los dos promotores. Rogelio Frigerio era el socio político de Arturo Frondizi. Van a firmar el acuerdo de Perón-Frondizi, en el cual Perón, en 1958, termina, digamos, dándole el apoyo a la candidatura presidencial de Frondizi. A cambio de una cantidad de unos compromisos de Frondizi que Frondizi, para variar, después no lo incumplió con Perón. Pero bueno, una de las dos, se produce un cisma en el radicalismo y a través de lo que es la UCRI, que es la Unión Civil, y el que va a firmar ese acuerdo va a ser, por un lado, John William
Cook, y por otro lado va a ser Perón apoya a Frondizi en 1958 para que gane las elecciones y asuma como presidente de Argentina. Un poquito la historia igual. Eso lo vamos a ver en la última clase seguramente, pero bueno, para adentrarnos un poco en eso. Bueno. ¿Alguna duda, alguna cuestión? Los escucho. Marta, ¿querés hablar? No te escucho, Marta. Tenés el micrófono apagado, me parece. Marta, tenés el micrófono apagado, Marta. ¿Alguien la escucha, Marta? No, A no ver. se escucha. ¿No? No se escucha, Marta. Ni siquiera aparece el No micrófono. sé. Sí, no. Sí, mejor que lo escriba. Sí, te queremos escuchar, pero no te podemos escuchar, Marta. Levantá las A manos ver. por las dudas y bajala a ver si se habilita. A ver. No, sí, te queremos Ahora escuchar, pero no te bajala, escuchamos, Marta. Marta, bajala a ver si se te habilita. No, no se escucha. Bueno, escribinos en todo caso y hacemos así, porque no sé qué ofrecerte. Ahora no se lo escucha usted, profe. Ahí se escucha. Ahora sí. ¿Alguien la leyó? No sé qué dijo. ¿Qué dijo ella? Que después de Franco investigaron la violencia institucional en España. Después de Franco. España, después de Franco, investigó en algún momento la violencia institucional. Textual lo leí. Sí, bueno, se investigó, pero a ver, cuando Garzón quiso meterse con el tema de las tumbas de los restos de republicanos que habían sido fusilados, medio como que le cortaron las alas. O sea, no hubo demasiada. De hecho, a ver, España desde el pacto de la Moncloa, que se firmó en la década del 70 para acá, una vez que se produce la transición, digamos que negoció, digamos, un acuerdo de tirar tierra sobre cualquier investigación histórica
sobre lo que había sido la guerra civil. No, hoy en día todavía, hoy en día pasaron casi 90 años desde que empezó la guerra civil española, y investigar eso es ponerse en un lugar donde todavía hay una fuerza política muy fuerte como para que eso avance. Yo me acuerdo, estuve en Madrid hace unos... Bueno, yo tengo a mi hermana viviendo en Madrid, pero una de las veces que estuve, me acuerdo, hice un tour por Madrid caminando, y les pregunté, le dije, bueno, pero había un tour acá que era tour de la Guerra Civil Española, que estaba una propuesta. Y digo, ¿y este tour cuándo sale? Y me explicaron, no se hace más, porque lo hacían los propios españoles, pero, a ver, terminaban siempre medio las piñas, porque todavía hoy en día hay familias falangistas, familias republicanas, familias franquistas, y por ahí los tipos iban a hacer el tour y se peleaban a muerte. O sea, de hecho no se avanzó mucho en ese tema, en la investigación. En el sentido, a ver, este país puede tener 1500 quilombos, pero si hay algo que hay que reconocerles es que los juicios por la verdad y los juicios y castigos a responsables de genocidios, que fue lo que se hizo en Argentina, es algo que en el mundo no existió en muchos casos. En ese sentido, Argentina ha avanzado mucho, por más de que ahora empiecen a ver una línea de memoria completa y de teoría de los demonios y todo lo que quieran, pero que en cuanto a los juicios y en cuanto a la verdad histórica, que no en muchos países no está, es un tema absolutamente tapado. Unidad 15 se llama la película, ahí me fijé. Después, si quieren verla, búsquenla, que está buena la película. Es una película argentina, hay que apoyar el cine nacional ahora que quieren destruirlo. Está bueno. Sí, no sé si somos modelo, pero evidentemente hubo un montón de avances. O sea, en 40 años de democracia, en ese sentido avances. Lo que no hubo avances fue respecto a los responsables civiles y sobre el modelo económico implantado por la dictadura. Eso creo que es lo que ha triunfado. El modelo económico de la dictadura no ha sido muy cambiado en estos años. Es una deuda que existe en la democracia argentina, ¿no? Empezando por la deuda que contrajo la dictadura de 70.000 millones de dólares, y el primer gobierno argentino post dictadura reconoció la deuda, por lo cual nunca se discutió eso. De hecho, hay un libro, eso lo vamos a hablar en la última clase seguramente, que salió ahora hace poco, de un muchacho joven llamado Julián Sicari, que es sobre Martínez de Oz. Martínez de Oz es un personaje interesante porque el tipo fue juzgado únicamente por su responsabilidad en una serie de crímenes por el secuestro de una cantidad de personas durante la dictadura. Ahora, nunca se lo juzgó a Martínez de Oz por la política económica que llevó a cabo esa dictadura militar. De hecho, el libro se llama Martínez de Oz, el jefe civil de la dictadura militar. Es un libro que salió hace no menos de 5 meses. Un libro importante, grande, y está bueno porque explica un poco esa cuestión. Es una biografía ya murió Martínez de Oz, pero una biografía política de José Alfredo Martínez de Oz, que fue el ministro de la dictadura militar, el ministro de Economía, desde 1976 hasta 1981, durante todo el gobierno durante todo el interregno de Videla al frente de la dictadura. Pero bueno, en cuanto a la responsabilidad, digamos, de los militares, sí, eso sí fue juzgado. Y hay países que ni siquiera han alcanzado eso, ¿no? De hecho, a ver, en Chile, cuando el plebiscito que le niega la reelección a Pinochet en 1988, Pinochet ni siquiera se va a su casa, lo designan senador vitalicio. Y de hecho hasta el día de hoy, hay una derecha fuerte en Chile, que sigue reconociéndose heredera del gobierno de Pinochet. Bueno, ahora estamos yendo para ese lado, pareciese, pero bueno. Pero no es como Chile. En Chile en 40 años no pasó eso. Hubo, después de lo de Garzón, hubo una cierta cantidad de juicios llevados a cabo, pero, a ver, Pinochet murió sin ser condenado. Y hubo algunos juicios, algunos
oficiales de la DINA, que era el Servicio de Inteligencia chileno, pero en general no hubo un juzgamiento. O sea, en ejemplo, sí, Argentina es un ejemplo en el mundo, creo. Ha tomado esa decisión. Quizás nos faltó la otra parte, que es la responsabilidad civil y la responsabilidad de aquellas empresas que, por ejemplo, se beneficiaron con la política de la dictadura militar. Esa parte se dejó de lado. O sea, parecía que la dictadura fue solamente 3 militares o un grupo de militares que se levantó un día y salió a matar personas porque sí, y no entender que el principal motivo de la dictadura fue reformatear a la Argentina de un país, claro, la miseria planificada, exacto, Marta, la miseria planificada. Para mí la parte más interesante de la carta abierta de Walsh es esa. O sea, Walsh denuncia los crímenes de la dictadura, pero la parte más interesante en mi informe es cuando él habla de la miseria planificada y de cómo Argentina, el modelo económico argentino solamente sirve a la vieja patria agroexportadora y a algunas multinacionales, funde al resto del mundo y aparte está condicionado por las mismas políticas económicas que el Fondo Monetario plantea para Zimbabue o para Venezuela, o no sé qué otro país pone Walsh. El modelo económico que no ha sido tocado mucho. De hecho, todavía la ley de entidades financieras que tenemos es la ley de entidades financieras que nos queda de la época de la dictadura, de Martínez de Oz, la ley de 1977. Pero bueno, eso lo vamos a ver seguramente en la última clase, cuando hablemos de golpes de Estado. Bueno, ¿alguna otra cosa más para hablar de soberanía? ¿Alguna consulta? Vamos, pregunten, vamos. Ya está, no los voy a reprobar por cualquier cosa que así, hablen, porque ya están aprobados igual, pero está bueno que la clase sea un poquito más dinámica y no sea solamente que el profesor hable y ustedes escuchan. Profesor, a mí me quedó una duda de la clase pasada, cuando usted comentó que Avellaneda había como incentivado la inmigración europea y puso oficinas Promovido en 3 países de Europa. Sí, Era en Londres, Francia, en París y en Bruselas. Bruselas. En Londres, París y Bruselas. Ok. Sí, bueno, no Gracias. importa, no es importante en qué lugar, digamos, la ciudad exacta, pero sí entender a lo que apuntaba ese proceso inmigratorio. O sea, a un determinado perfil de inmigrante europeo. Tampoco era todo inmigrante europeo. Evidentemente no salió como planteaba la política de Avellaneda después de la generación de 1880. Por eso también después las clases dominantes que habían hecho todo, habían limpiado al indio, limpiado al gaucho y habían promovido la inmigración europea, después revierten ese pensamiento, sobre todo a partir de las primeras décadas del siglo XX, y entienden que el inmigrante europeo no es el tipo progresista que va a promover el desarrollo argentino, sino que es un elemento disolvente de la nación. Hay una novela muy interesante del principio del siglo XX que escribe uno de los dramaturgos más importantes de esa época, llamado Eugenio Cambaceres, que se llama En la sangre. No sé si la conocen, la historia. En la sangre es la historia de un ¿cómo se llama? Un italiano inmigrante que era creo que un carnicero era. El tipo viene acá, tipo bruto, puedo decir bastante bruto, pero que el tipo hace una fortuna con su comercio y lo que hace es esa tipo no quiere que su hijo sea bruto como él, entonces le paga al hijo para que estudie, para que sea una persona, digamos, de la alta sociedad, de la alta alcurnia, y pueda acceder a esos lugares. El hijo, no me acuerdo el nombre ahora, bueno, accede a esos lugares, pero conoce a una joven de la alta sociedad y la termina violando a la joven. Esto es una novela del principio del siglo XX. Entonces, la reflexión final es,
por más de que el tipo se eduque, por más de que el tipo se instruya, por más que parezca que se ha convertido en una persona noble de la sociedad, los rasgos brutales que trae de sus progenitores y de los inmigrantes siguen estando. Pasa lo mismo con la figura de Martín Fierro. Martín Fierro, originalmente, ¿qué es? Es un gaucho perseguido. Perseguido porque por el Estado argentino. Cuando José Hernández escribe Martín Fierro, allá por... José Hernández era un enemigo declarado de Sarmiento. De hecho, denuncia el asesinato de Chacho Peñalosa y era un federal, digamos, antiporteño, ¿no? Anti la política un defensor del caudillo, de los gauchos. El Martín Fierro es el original es un tipo que finalmente lo termina en el ejército, lo eleva y lo manda a pelear en la frontera con el indio. Ya cuando regresa Martín Fierro, José Hernández después tiene una carrera política, va a ser diputado por el Partido Autonomista Nacional, en ese sentido. Pero cuando el regreso de Martín Fierro, el tipo ya no es ese indio, ese gaucho perseguido y que combate contra el Estado argentino, sino es el gaucho que dice, hacete amigo del juez, no lo hagas enojar. O sea, ya está domesticado ese gaucho. Y en 1910, el gran escritor nacional, que es Leopoldo Lugones, va a canonizar la figura de Martín Fierro como la figura del gaucho argentino. Como el gaucho, como ese gaucho, si era el tipo antes reo, se convierte en la figura del gaucho, la figura de la argentinidad está cristalizada en Martín Fierro y en la poesía gauchesca, que era la especialidad de Lugones. Bueno, porque se retoma ese gaucho que en un momento era visto como vago, como el elemento a exterminar, cuando se produce ese melting pot, esa mezcla y esos extranjeros que se convierten en un peligro para la clase dominante, la clase dominante vuelve a resalzar a lo nacional como el elemento. Pero bueno, eso porque evidentemente no era la inmigración no era lo que estaban esperando que llegue. ¿Eso era la cuestión, la pregunta, Silvio? Bueno, está bueno eso que está diciendo Marta. Bueno, pero yo creo que hoy la soberanía, en realidad, está socavada no solamente en Argentina. Nosotros nos quedamos porque quizás somos el ejemplo más claro, pero lo que plantea justamente el concepto de soberanía el concepto de soberanía es como el concepto de Estado. O sea, ante esta definición que hablamos de que es perpetua, que es suprema, nosotros la disgregamos un poco y entendemos que los estados, justamente como lo dijimos al principio de la clase, cada vez son menos soberanos. Cada vez esa soberanía está socavada de diferentes aspectos. A veces, de hecho, Ortiz, en el texto de soberanía, que lo tiene usted el PDF, dice que hoy los estados soberanos son algo así como los viejos señores feudales que intentan mantener sus privilegios, pero que la historia se los está llevando puesto. O sea, de hecho, los conceptos de extraterritorialidad, supranacionalidad, van en contra de esa soberanía en muchos aspectos. O sea hoy en día, bueno, en el caso argentino por ahí es más significativo, pero en general en todo el Estado Nacional, en su concepto de... Sí, la globalización sí, por supuesto. Y la transnacionalización también. O sea, si bien no todos los estados son igual de soberanos, y hay estados que pueden defender un poco más la soberanía y sus intereses nacionales, hoy en día esos estados también están en tensión permanente con la transnacionalidad. Si no, fíjense lo que pasó en Brasil con el gobierno de Lula hace poco con el tema de Elon Musk, donde el gobierno de la justicia brasilera le impuso determinadas condiciones a X o a Twitter respecto a la difusión de fake news. Tampoco no es que no era mucho, pero al menos que los tipos puedan, o sea, tengan algún tipo de condena en caso de difundir falsas noticias. Y se produjo toda una cuestión en Elon Musk, dijo que iba a irse sus inversiones de Brasil y no sé qué más. De hecho, en el mismo gobierno, si nosotros pensamos, nos guste o no, la discusión, la dicotomía entre esta pelea que hubo de titanes entre Donald Trump y Elon Musk pasa porque en todo caso, Donald Trump, con todas las cosas que uno le puede criticar,
es un defensor del interés nacional, que es el interés del imperio de Estados Unidos, frente a Elon Musk, que representa el poder extraterritorialidad. Ni siquiera es una empresa, toda esa cuestión de Silicon Valley, donde ya está el concepto de territorio, es un concepto secundario. Y donde para Elon Musk las corporaciones están por encima de los estados nacionales. O sea, es esa discusión que se está dando. O sea, no solamente la vemos con el monigote que tenemos acá, sino que en todo el mundo está esa discusión de extraterritorialidad. Por lo tanto, podemos pensar, a diferencia de la definición de soberanía, que así como el Estado es un elemento histórico de la modernidad europea, que en algún momento de la historia probablemente desaparezca o se convierta en otra cosa, el concepto de soberanía también es un concepto que en algún momento de la historia va a terminar de disolverse. Se va moldeando con Lo el cual tiempo. se va moldeando, bueno, pero estamos hablando de si el concepto original de soberanía es como que ya hoy está en crítica. Está en un lugar de crítica. O sea, no es un concepto, o sea, lo cual me parece peligroso, ¿no? Por supuesto. Que un Estado no tenga, un Estado-nación que no es soberano es un Estado que está muerto. Un Estado que no tiene ningún tipo de futuro. Soberanía política, independencia económica y justicia social. Pero bueno, pero es eso. Y el Estado y la soberanía justamente es esa representación. Un Estado que pierde su potestad, su destino, su destino común y de su propio destino, de forjar su propio destino, es un Estado que tiende a desaparecer. ¿Cuándo será eso? Y bueno, es como la historia es cíclica y no se da, no es lineal. No es que, como alguno dijo en 1990, que era el fin de la historia. Ahora, evidentemente, los estados, como estados soberanos, hoy en día tienden a perder muchas potestades. Un ejemplo, las guerras. Mientras si que nos no ven, terminemos hoy la como verdad Costa Rica y Belice. ¿Por qué? Porque no tienen fuerzas armadas, ¿sí? Y dependen son una colonia, terminaron siendo una colonia totalmente yanqui por no tener nada. Pues dependen al 100% de ellos. No son prácticamente ni soberanos ni tienen prácticamente un Estado. Bueno, yo me acuerdo hace unos años tuvimos un agarre con una alumna en esta universidad. Hace unos años todavía había clases presenciales, así que imagínense cuánto tiempo. Porque una alumna dijo que ella quería que Argentina sea como un país como Costa Rica que no tiene fuerzas armadas. Nosotros dijimos, las fuerzas armadas en todo caso, es imposible, nos cuesta mucho. No, yo voy más por la separar parte dictadura militar de fuerzas económica armadas. y bueno, pero también es lo mismo, porque si no tenés un sistema de defensa nacional, te llevan puesto. O sea, yo sé que es progre decir no tengamos fuerzas armadas y que los soldados tiren flores de las escopetas, pero pero no lo la verdad es que un necesitan país que no porque tiene... si necesitan algo le piden ayuda a Estados Unidos y son una colonia. Aunque ellos mismos Sí, te bueno, lo dicen. Yo viví con costarricenses y beliceños y ellos mismos te lo dicen, no te lo igual niegan. Costa Rica no es una colonia española, no es un estado no es una colonia estadounidense, no es una colonia estadounidense, digo que tiene un sistema constitucional, digamos, por la galería. El caso sí, el que es un país, el que sí es una colonia es Puerto Rico, por más que te lo vendan como estado asociado, porque queda más lindo, es una colonia de Estados Unidos. Sí, pero Costa Rica no. Lo que pasa tiene algo, porque yo me acuerdo que mis propios compañeros me lo comentaban hace 20 años ya. No sé si cambió de ahí, pero no es el nivel de Belice, pero tienen también ahí, hay cosas que no pueden hacer. Bueno, por ejemplo, no tienen fuerzas armadas. O sea, no tienen quién sea garante de la defensa de los recursos nacionales, por ejemplo. Argentina, imagínense, reitero, separemos dictadura militar de fuerzas armadas, porque si no estamos... Imagínense si un país como Argentina no tuviese fuerzas armadas, lo que sería. No hay que no tener fuerzas armadas, en todo caso tenés que tener las fuerzas armadas dentro de un proyecto de nación. Pero un país como Argentina, que tiene recursos minerales, recursos naturales, necesitamos tener una defensa de esos recursos. Porque hoy te pasa que, por ejemplo, los chinos, los británicos, los barcos ingleses, los barcos españoles
te llevan la riqueza etnícola de las costas argentinas, porque ni siquiera tenés presupuesto para correrlos con buques para pagar nafta y los buques de prefectura correrlos. Ah, bueno, y Por ahora esta ejemplo. semana nos salió que hay un buque que lo estamos para hundir. ¿No era que había salido algo así? ¿Un buque para dónde? ¿Sí? No me acuerdo qué No, buque era. no. Ah, el buque que había estado en las Islas Malvinas. Sí, puede Lo ser, pero quieren no hundir. lo llegamos a hundir, no. No, lo quieren hundir. Bueno, ¿De verdad? pero ¿quién lo quiere hundir? ¿Y quién va a ser? ¿Milei? No, pero Milei quiere hundir. No, pero para algo no. Hundir el buque. Sí, No entiendo. lo No. estaban llevando a no sé dónde para bombardearlo y hundirlo. No, la verdad que no escuché. No, te digo que no, ni sí, no lo escuché, pero no, tampoco me extraña, qué sé yo. Pero bueno, no, a ver, el ejemplo de este gobierno no es justamente el ejemplo de defensa de los intereses nacionales, ¿no? Pero justamente necesitas una fuerza armada para eso. O sea, necesitas un ejército para eso, necesitas defensa. Ahora, hoy en día los ejércitos, por ejemplo, los países, a ver, la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿quién la está librando más que nada? ¿Los ejércitos nacionales? Los soldados contratados. Mercenarios. O sea, la potestad, o sea, le estás dando, o sea, estás delegando una facultad de tu país en una fuerza mercenaria. Y bueno, los mercenarios hoy te pueden. Hoy. Alguien tiene el micrófono abierto, me parece, que se escucha con eco. Fellow Hitsetter, el micrófono. O sea, hoy tenés las Fuerzas Armadas, en todo caso pasa eso. Las guerras las están dando. Hoy las guerras la dan drones y la dan mercenarios. Eso también es una pérdida de soberanía. Pérdida de fuerza, porque esos mercenarios. Los Wagner, que eran los mercenarios que había mandado Putin a Ucrania, en un momento se le dieron vuelta. Bueno, muchos no pudieron joder porque lo terminaron boleteando al jefe de los Wagner, pero el tipo son mercenarios, pelean por vos o pelean por otro. Eso es parte también de la soberanía que se pierde. Eso es parte de la soberanía que se pierde. Cuando se financia el conocimiento, el micrófono, Fellow. Se financia eso, se produce también esas pérdidas de soberanía. O sea, pero en todas partes, o sea, nosotros por eso somos un caso crítico, pero la soberanía nacional está en crítica en todos lados. O sea, es una situación. Como está en crítica el Estado Nacional. Los Estados Nacionales están críticos hoy. O sea, las empresas transnacionales tienen una cabeza que no está en el Estado Nacional. Y por eso muchas veces discuten incluso con los estados del primer mundo. Pero bueno, vamos a ver cómo se da. Bueno, vamos a... Esto lo cerramos por acá hoy. Creo que después le voy a pedir a ¿Corta Yamil la grabación? que lo suba. Sí, ahora terminamos ya, lo cortés y tenés que cortar y guardar antes de cerrar, porque si no, no se guarda. Fellow. Les voy a contar más o menos lo que nos queda. Nos quedan 3 clases. La clase que viene vamos a ver partidos políticos populares argentinas del siglo XX. Vamos a hablar de radicalismo, vamos a hablar de peronismo. No va a ser una clase no vamos a ver toda la historia del radicalismo ni toda la historia del peronismo porque necesitaríamos un seminario. Vamos a ver el origen, desarrollo, llegar al poder de esos partidos, alianzas de clases y bueno, de ambos partidos, radicalismo y el peronismo. Intentaremos resolverlo. Sí, la clase que viene, esa clase la vamos a subir la clase que viene. La otra clase vamos a hablar de constituciones argentinas, centrándonos en los orígenes de una definición de constitución y un poco el paso de las distintas constituciones que tuvo en la Argentina desde que nos independizamos, digamos. Y la última clase vamos a hablar de golpes de Estado. Significa golpe de Estado y vamos a hacer un repaso de los distintos golpes de Estado desde 1930 a 1990
76, con sus matices, con sus explicaciones, pero bueno, esas son las 3 clases que nos quedan y ahí estamos por cerrado, nos saludamos, nos despedimos, pero bueno, así que más o menos vamos a subir